porque podemos, no presencialmente, pero por lo menos por este Zoom, encontrarnos con algunos conocidos y algunos que recién nos conocemos también. Como dijo el hermano Luis, hace unos años atrás tuve una visita fugaz ahí a los hermanos en Maipú. Nosotros en las oraciones siempre estamos acordándolos como asamblea. Vamos en esta noche a ver un poquito rápidamente nomás sobre algunas lecciones que podemos aprender de la vida de Josué. Y vamos a la primera mención que encontramos de Josué es en el capítulo 17 de Éxodo. Éxodo capítulo 17. Bueno, Moisés y Josué son figura del Señor Jesucristo. Moisés como el libertador y como el guía en el peregrinaje del pueblo de Israel hasta el río Jordán. Josué introduciendo al pueblo hacia la tierra prometida. Ambos, en este caso ambos, serían una figura completa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor como libertador que nos está guiando en este peregrinaje que tenemos aquí en la tierra, como lo dice 1 Pedro, en toda vuestra peregrinación. Y Josué nos hace recordar cómo el Señor Jesucristo también, a través de Jesucristo, podemos nosotros entrar o estamos ya en lugares celestiales, disfrutando de sus bendiciones. Vamos a referirnos solamente a Josué. Y en el libro de Éxodo 17 encontramos a Josué como un soldado combatiente. Hay por lo menos 3 ambientes en que podemos estudiar a Josué. No lo vamos a hacer hoy día, pero por lo menos podemos mencionarlo. Josué aquí en Éxodo 17 como soldado combatiente. Después vamos a ver a Josué en el capítulo 24 en el monte, porque Josué sube al monte. Y después el otro aspecto en que veríamos a Josué sería Josué ya en Canaán. En esos 3 podríamos ver a Josué, pero ahora vamos a leer Éxodo 17. Y vamos a leer del versículo 9 hasta vamos a leer hasta el 14. Entonces, del 8, Éxodo 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Aquí vemos entonces por primera vez a Josué y lo vemos como un soldado combatiente. En este caso, combatiendo con un enemigo externo, Amalec. Y Amalec era astuto para atacar. Por lo tanto, Josué tenía que tener también cierta habilidad como soldado, no solamente para pelear, sino para dirigir a los que estaban peleando juntamente con ellos. Otra cosa que podemos, antes de avanzar como a Josué como soldado, otra cosa que podemos ver que es en el libro de Números, cuando Moisés escoge a los 12 que van a ir a reconocer la tierra.
cuando van a entrar los dos espías, creo que el número 11. En el número 13, vamos a ver, por favor. Sí, en números 13. Y después de dar lista a todos los que han sido escogidos por cada tribu, dice al final, el 16 dice, 13, 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre Josué. Entonces, al parecer, originalmente, Josué se llamaba Oseas, ese era por lo menos su primer nombre. Y Oseas significa salvación. Y la palabra de Dios nos dice que a través de Moisés Dios le cambia el nombre a Josué, que significa Jehová salva o Jehová es salvación. Una de las lecciones que tenía que aprender Josué y que tenemos que aprender nosotros en esta noche es que el Señor es el que da la victoria sobre el enemigo. No es nuestra habilidad, nuestra astucia, de cómo podemos vivir la vida cristiana el que nos hace que nosotros vayamos en victoria, sino más bien es del Señor. Entonces aquí Josué tenía que aprender que Jehová es el que salva, que toda victoria viene por él y por lo tanto toda gloria debería ir para él. Entonces por eso es bueno eso. Quizá nosotros no necesitamos cambiar de nombre, pero sí cambiar de perspectiva, de la manera de pensar. Cuando hay problemas a veces como cristianos en nuestra vida, la primera cosa que nosotros a veces pensamos es, bueno, esto lo voy a solucionar de esta manera. Cuando la primera cosa que deberíamos hacer es decir, Señor, tengo este asunto. ¿Qué debo hacer? Dirígeme tú para que cuando entonces uno encuentre la solución, puede decir, gracias Señor, porque tú me dirigiste, tú hiciste que yo tenga la victoria. Entonces, eso es interesante ver que como Oseas es cambiado por Josué. Nosotros al comienzo de nuestra vida, como cristianos, de repente pensamos que podemos ser como Oseas. No, yo lo logro, o yo sí puedo, aunque veamos que otros no pueden, ¿no? Pero poco a poco, o a buenas, como dice, o a las malas, tenemos que aprender que el Señor es realmente el que salva. Si ahora por la pandemia estamos sanos, gracias al Señor, no es por nuestra habilidad de protegernos y no es tampoco porque hemos sido muy celosos en cuidarnos, sino es porque el Señor lo está permitiendo. Es por Él. Entonces, Josué, con este nombre, aprendería a mirar siempre arriba. Aquí, como hemos dicho al comenzar, Josué como soldado tenía que aprender muchas cosas. Un soldado, cuando miramos a nuestro contexto, un soldado en cada uno de nuestros países primero es llamado. Nadie es soldado a sus propias expensas, como dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién fue jamás, dice en Corintios, 1 Corintios 9, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién sea soldado de sí mismo? No, tiene que haber alguien que le llame para que sea soldado. Y en este caso, el soldado primero es llamado y nosotros hemos sido llamados por el Señor. Se nos ha anunciado el Evangelio, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, nos hemos dado cuenta que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y por su gracia hemos sido salvados al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. A partir de ese momento podríamos decir que ya somos parte de la milicia del Señor. Hemos sido llamados como soldados. Un soldado también, cuando vemos en nuestro contexto donde vivimos, un soldado también es instruido, recibe instrucción. Y Josué también, vamos a notar más adelante,
que Josué era un joven que estaba siempre aprendiendo. Josué era un joven que recibía instrucción de Moisés. Y la Biblia también nos habla a nosotros a instruirnos con la palabra de Dios. A través de los dones que Dios pone en la iglesia, podemos nosotros instruirnos. Un soldado también, para que sea buen soldado, tiene que aprender a estar bajo autoridad. Porque no es un buen soldado uno que no respeta la autoridad. En nuestro contexto, un soldado está sometido a sus rangos superiores. Como también sorprendió al Señor este centurión, que cuando tenía un siervo que estaba enfermo, y el Señor quería ir con él a su casa, pero este centurión le dijo: Señor, no es necesario que tú vayas a la casa, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, dice, y que debajo de mí también están gente que respeta mi autoridad. Y yo digo a alguien, ve, y este va. Entonces ese hombre estaba reconociendo que en su militancia, en su contexto en que se desenvolvía como soldado, había autoridad. Y estaba reconociendo también la autoridad que tenía el Señor sobre todo. Y dijo: Señor, no es necesario que tú vayas. Tú puedes dar la orden y se van a someter a ti. Entonces, un buen soldado, se pone bajo autoridad. Y recordamos a Josué, quizá ustedes recuerden allá en el capítulo 5 de Josué, cuando Josué estaba ya mirando, habían cruzado el río Jordán, y cuando Josué estaba mirando como soldado, cómo hacer para entrar a esta primera ciudad de Canaán, a Jericó, que tenía grandes murallas, él quizás estaba pensando eso. De pronto se le presenta el Señor con una espada desenvainada. Y él dice: ¿de quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y cuando el Señor le dice: no, sino que como príncipe del ejército de Jehová he venido, entonces él, como Pablo, inmediatamente se postra y dice: ¿qué dice mi Señor? Entonces Josué aprendió a ser un soldado bajo autoridad, bajo la autoridad en este caso del Señor. Lo aprendió con Moisés, porque estuvo siempre bajo la autoridad de Moisés, pero también lo aprendió con el Señor mismo. Y una de las cosas que podemos aprender nosotros como soldados es eso también, aprender a estar bajo la autoridad del Señor. Como dije, esto es algo muy difícil, no sé para ustedes, pero como uno se conoce, es muy difícil someter toda nuestra vida al Señor. Siempre estamos pensando que esto es fácil y entonces yo lo voy a hacer, no hay necesidad del Señor. Pero es bueno que como soldados, si queremos ser buenos soldados del Señor, nos pongamos bajo autoridad. Y en 2 de Timoteo 2:4 encontramos instrucciones del apóstol Pablo. Vamos a leerlo, por favor, ese pasaje. 2 de Timoteo. En el capítulo 2, el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y claro, esta es una instrucción que hace directamente el apóstol Pablo a Timoteo, pero también es para nosotros. Entonces, una de las tareas del soldado es agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este caso, agradar al Señor. Ahí Pablo dice: ninguno que milita o que está en la militancia, que está en el ejército, podríamos decir, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si un soldado quiere agradar a su capitán o a su ejército, tendría que centrarse en hacer cosas que agradan o que traen gloria para su capitán o para su ejército.
Si ese soldado deja de lado eso y se ocupa en otras cosas que no tienen que ver con su militancia, entonces está desagradando. Como soldados de Cristo, debemos anhelar siempre agradar a aquel que nos tomó por soldados. Una de las cosas que podemos recordar es que no hemos sido llamados soldados de Cristo por nuestra fuerza, por nuestra habilidad o porque teníamos algo de bueno. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Que tampoco Dios se fija en lo que se fija el hombre, en la habilidad o en la estatura, todas esas cosas. Dios mira el corazón, pero sorprendentemente la Biblia nos dice que cuando Dios mira el corazón del hombre, ve que no hay ni uno bueno, que no hay ni uno justo, que todos se han desviado. Y entonces uno podría pensar, ¿y entonces por qué razón el Señor nos llamó para ser soldados de Él? ¿Qué vio en nosotros? En realidad no vio nada, nada bueno. Pero por su gracia, simplemente porque quiso, nos llamó. Por su soberana voluntad nos llamó. Entonces no estamos en el ejército del Señor para gloriarnos, sino más bien para dar gloria a aquel que nos tomó por soldado. Y por eso, por esa razón, eso debe ser una motivación para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Porque a veces cuando vemos a soldados, hablando del contexto aquí en la tierra, a soldados que se glorían, es porque tienen algo de bueno. O hacen algo de bueno y piensan que por eso también sus superiores deberían premiarle. Pero a diferencia de ellos, quizá ellos tengan, pero nosotros no tenemos nada que ofrecer delante de Dios. Pero aún así el Señor nos llamó. Y entonces cuando uno ve su falta de méritos y aún así el Señor nos ha llamado para servirle, eso debe ser motivo para servirle con amor, para que toda la gloria sea para Él. Entonces, un soldado agrada a aquel que lo tomó como soldado, agrada a su Señor. Un soldado también es valiente, porque no sirven los soldados cobardes, ¿verdad? ¿Para qué servirían los soldados si son cobardes? Y la Biblia dice en Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, ¿no? Entonces, quizá nosotros, como humanos, tengamos temor de muchas cosas, pero cuando nos llenamos con el poder del Señor, con su palabra y el Espíritu Santo abunda en nuestros corazones, el Señor entonces va a darnos la valentía aún en circunstancias que son difíciles. Pensamos en Esteban, un hombre que lleno del Espíritu Santo y de fe, dice la Biblia, pero que a pesar de que le estaban apedreando, y él ya sabía que los últimos minutos de su vida estaban por pasar, aún así él valientemente habló a los judíos y les dijo, duro de cerviz e incircuncisos de corazón, le dijo que ellos resistían siempre al Espíritu Santo. Y también habló valerosamente de la gloria de Cristo que él estaba viendo. Entonces, un soldado, y hay muchas historias, no solamente en la Biblia, sino fuera de la Biblia, cuando leemos biografías de hombres que fueron llenados de valor en circunstancias difíciles, aún a costa de su vida. Algunos dieron sus vidas, muchos dieron sus vidas, y esa valentía solamente viene del Señor. Entonces, un soldado también es valiente. Un soldado también pelea. Bueno, quizá esto no deberíamos decirlo, ¿no? Pero en tiempo de guerra los soldados tienen que pelear. Y nosotros estamos siempre en pelea.
no con carne y sangre, como dice Efesios. Efesios 6, 10 dice, porque no tenemos, perdón, Efesios 6, vamos a leerlo mejor. Efesios capítulo 6. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estás firmes. Entonces, un soldado pelea. Tenemos un enemigo que no descansa. No descansa, aunque el apóstol Pablo habla de un día malo, o sea, de un ataque feroz, un ataque específico que cada cristiano, cada creyente puede sufrir, puede tocar en su día malo, pero aparte de eso, constantemente estamos siendo atacados. Quizá no todos los días son días malos, pero siempre estamos en lucha, porque la Biblia dice ahí, no tenemos lucha con un enemigo visible, sino más bien con huestes poderosas que están en las regiones celestes. Entonces debemos estar no solamente prestos para pelear, sino debemos pelear. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces el apóstol animó a Timoteo a pelear. En Éxodo 17, donde hemos empezado leyendo, le dice, en la primera vez que notamos ahí a Josué, Moisés le dice, sal a pelear, ¿no? Escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre. No sabemos en qué momento Josué y los otros se prepararon para pelear como soldados. No sabemos. La Biblia presenta a Josué como un soldado combatiente. Es muy probable que quizá cuando estaban allá en cautiverio, quizá hayan visto los soldados, o porque después que salieron de Egipto, ellos solamente peregrinaron. ¿Con qué tiempo ellos se prepararon para la batalla? Es posible que en el camino, quizá, cuando fueron libertados, cuando cruzaron el Mar Rojo, es muy probable que quizá los jóvenes se juntaban y podían pensar diciendo, mira, vamos a nosotros a ir a una tierra prometida y allá hay enemigos, hay naciones, por lo tanto tendremos que ejercitarnos para pelear. Es posible que su instrucción inicial haya sido el camino durante el peregrinaje. Pero aquí, cuando leemos en el libro de Éxodo, ya lo vemos peleando. Sale a pelear, dice el Señor. Y entonces un soldado debe estar listo para pelear siempre. Quizá el recién convertido no tenga mucho que pelear. Pero saben, según 1 de Juan, vamos a ver el capítulo 2, por favor. 1 de Juan 2. El versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Os escribo a vosotros, por su nombre, perdonados por su nombre. Luego dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y aquí vemos por lo menos tres edades, podríamos decir, los hijitos, los jóvenes y los padres. Algunos estudiosos del griego dicen que la palabra hijitos son los recién nacidos, y a los jóvenes son los más crecidos y los padres son las personas ya maduras. Entonces, uno dice, bueno, un recién nacido, un recién convertido, ¿cómo puede pelear? ¿Cómo puede defenderse si recién ha nacido? Por lo menos en 1 Juan dice que ellos saben que sus pecados han sido perdonados. Hay ataques de los enemigos que Satanás usa a hombres para atacar la fe de los primeros cristianos, por ejemplo. ¿Cómo ellos podrían luchar como soldados? Por lo menos ellos están seguros de que sus pecados están perdonados. Quizá no han estudiado mucha doctrina, pero por lo menos saben que sus pecados han sido perdonados y entonces de esa manera pueden pelear. Ellos pueden decir, no sé, no entiendo mucho de la Biblia, pero yo sí sé por la palabra de Dios que mis pecados han sido perdonados. Y así, a cada edad espiritual, podríamos decir, los jóvenes son más fuertes, ya han aprendido mucho a defenderse, saben que tienen un enemigo muy fiero que es Satanás, pero son fuertes y luchan. Y los padres son ya creyentes un poco más maduros, que ya conocen, tienen un conocimiento de Dios, no un conocimiento intelectual solamente, sino un conocimiento más maduro de Dios, como podíamos decir el apóstol Pablo, que en Filipenses se le nota, aún ya después de muchos años, dice, dice, no que lo ha alcanzado ya, sino que prosigo, quiere conocer más a Dios. Entonces, para soldados recién iniciados o para soldados más experimentados, para toda la lucha y todos podemos defender de acuerdo a nuestra habilidad o la capacidad que Dios nos ha dado para pelear. Y un soldado no solamente pelea, sino que un soldado es soldado siempre. Mi hermano fue a servir aquí en servicio militar que tienen los jóvenes, pero él no ha dejado de ser soldado. Claro que ahora está de civil, sirvió solamente su tiempo, está de civil, pero en cualquier momento puede ser llamado, porque ellos están registrados como reservistas, o sea, siempre están como soldados. Y los creyentes también somos soldados de Cristo y soldados siempre. La única forma de dejar de ser soldado sería con la muerte. O de dejar de ser creyente. En esta tierra, por lo menos útiles como creyentes, sería con la muerte, ¿no? Y a ir a la presencia del Señor. Entonces, como soldados, deberíamos pensar que somos soldados siempre. Y ahora vamos a leer Éxodo 24. Y vamos a ver a Josué en otro aspecto, ya no como soldado, sino a Josué, Éxodo 24, José subiendo al monte, el versículo 12. Josué 24, perdón. Y vamos a leer el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Dios manda que Moisés suba al monte. Pero Moisés no sube solo. Josué sube al monte con él. Dice ahí, y se levantó Moisés con Josué, su servidor,
y Moisés subió al monte de Dios. Y luego le dice a los ancianos, ustedes esperen aquí que nosotros vamos a subir y luego vamos a regresar. Entonces vemos aquí a Josué subiendo al monte como Moisés. Y una de las cosas que dice Moisés de Josué es su servidor. Entonces aquí vemos a a Josué como siervo. Un poquito más adelante lo vamos a ver como ayudante. Entonces cuando Josué sube al monte vamos a verlo en su faceta de siervo, de servidor de Moisés y también como ayudante. Josué subiendo al monte, qué privilegio, ¿verdad? Josué conoció algunas cosas que ninguno de la época que estaban ahí, ninguno más conoció. Los otros, como los ancianos, como el pueblo, pudieron ver ahí el monte arriba, pudieron ver el humo, las nubes, los truenos, pudieron escuchar eso, pero Josué tuvo una experiencia mucho más privilegiada que todos los demás. Tal vez podríamos comparar a Josué como Juan, el apóstol Juan, que fue el único que estuvo al lado del Señor cuando fue crucificado. Y él puede contar algunas cosas que los otros apóstoles no lo contaron. Los otros vieron al Señor llevando la cruz y vieron también seguramente de lejos cómo le crucificaban. Pero Juan tuvo una experiencia muy cercana con el Señor y que eso lo podemos apreciar allí en el libro de Juan. Hay privilegios que los creyentes no debemos desaprovechar. Y eso es teniendo un acercamiento con Dios. No vemos que el Señor haya dicho sube a Josué, pero tampoco vemos que el Señor se oponga. O sea, no, por un lado, el Señor no está invitando a Josué, pero tampoco está oponiéndose. Es muy probable que al Señor le haya agradado que Josué decida acompañar también a Moisés. Y Josué aprendió ahí como servidor de Moisés y también del Señor aprendió muchas cosas que le servirían más adelante. Sube al monte, dice. ¿Cuántas veces nosotros somos llamados también a subir al Señor? El Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra en muchas ocasiones dice subió al monte a orar o a pasar y pasó toda la noche orando, dice los evangelios. Y subir al monte significa para nosotros apartarnos de lo cotidiano, de lo normal, aún de los hermanos o de lo común de los hermanos para tener una comunión mucho más íntima con el Señor. Como siervo necesitamos conocer a nuestro amo. Y Josué como servidor hizo las decisiones correctas. Dijo, bueno, Dios te manda a Moisés, yo quiero conocer más a este Dios, a este nuestro Dios, entonces yo no voy a desaprovechar la oportunidad de acercarme más a él. Voy a dejar a un lado el pueblo, el campamento, los ancianos, y voy a apartarme de ellos. ¿Para dónde? Para el Señor, no para, como algunos jóvenes quizá pueden hacer, ¿no? Me aparto del pueblo de Dios para irme al mundo. Ese es un terrible error. Josué no está haciendo eso. Josué está apartándose del pueblo de Dios para acercarse más al Señor. Está haciendo mucho, mucho más de lo común. Y tal vez es lo que el Señor quiere para nosotros también, para como siervos servirle mejor. En Romanos capítulo 6 dice el Señor que todos somos sus siervos. Vamos a leerlo, por favor. Normalmente, a veces yo escucho, no sé cómo será ahí a ustedes, pero a personas, a hermanos que se dedican a predicar y a enseñar, a ellos se le llama siervos. Pero la Biblia dice en Romanos 6, 22 dice, 6:22, por favor. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hay por lo menos un verso, hay muchos otros versos que habla que toda persona que ha sido libertada de sus pecados, toda persona entonces que es salvo, es un siervo de Dios. Es un hombre o una mujer llamada a servir al Señor. Es parte social. Así como los soldados, todos los creyentes son soldados, de la misma manera, todos los creyentes somos llamados siervos y somos llamados a servirle. Pero como siervos necesitamos conocer al Señor. Así como Josué, tenemos que muchas veces sacrificar algunas cosas. Si estuviéramos en tiempos normales, lo mejor que hacemos a veces es acudir a las reuniones de la iglesia, ¿no? Como iglesia nos reunimos ahí, somos fieles, no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y creemos que eso es lo normal que podemos hacer. Pero hay personas como Josué que aparte de eso tienen un tiempo que dejan cosas importantes de lado para acercarse y conocer más al Señor. Eso tiene sus ventajas. Eso es como seguir al Señor. En Hebreos 13:13, el Señor nos invita. En Hebreos 13:13, dice, salgamos pues a Él. Se nos invita a salir, pero salir a Él. Dice, salgamos pues a Él. Podemos leer el versículo 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y la exhortación es, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces hay una invitación a salir, pero al Señor, a salir a Él. Y claro, cada uno tiene que tomar esa decisión, así como Josué, de salir a tener un encuentro mucho más personal con el Señor, una comunión mucho más íntima. Eso se va a reflejar después en la vida de cada creyente. Así como Josué, que fue diferente a todas las demás del pueblo, nosotros también podemos experimentar ese acercamiento mayor a Dios si tomamos la decisión. El Señor nos invita a subir a Él, a salir a Él. De esa manera entonces podemos conocerle mejor y podemos servirle mejor como siervo. Josué aprendió muchas lecciones ahí. Si ustedes notan, en el capítulo 24 de Éxodo, él sube con Moisés, ¿no? Josué sube con Moisés. También regresa junto. Vamos a leer el capítulo 32, Éxodo 32. El versículo 15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Entonces ahí está descendiendo Moisés y está descendiendo con Josué. Pregunto, ¿qué cosas hay entre el capítulo 24 donde sube y el capítulo 32 donde baja?
Ahí encontramos 7 capítulos de las instrucciones de Dios de cómo tenía que hacerse el tabernáculo. O sea que Josué, claro que después cuando Moisés instruyó al pueblo sobre la construcción del tabernáculo, ahí también lo escuchó Josué, pero Josué tuvo el privilegio de escuchar de Dios mismo, arriba, juntamente con Moisés, todas esas instrucciones. Eso me hace pensar que cuando nosotros nos reunimos y hay ministerio en la iglesia y hermanos que son dotados por el Señor, Dios usa sus dones y nos enseñan, aprendemos de esa forma, ¿verdad? Es la forma como aprende el pueblo de Dios. Pero Josué tuvo el privilegio de aprenderlo directamente del Señor. Cosas que nosotros también podemos hacerlo. Podemos nosotros apartarnos estudiando la Biblia a solas con el Señor y descubrir esas verdades directamente del Señor. Y cuando las enseñan en la iglesia, nosotros podemos decir, sí, gracias Señor, porque eso lo aprendí, eso tú me lo enseñaste. Una cosa es ser instruido por los hermanos y otra cosa es reafirmar esas doctrinas aprendiéndolas nosotros directamente. Cuando el proverbio dice, compra la verdad y no la vendas, se refiere a eso. Porque es fácil, bueno, relativamente fácil aprender las enseñanzas, la doctrina de la iglesia o de la vida cristiana, estudiado por otros, pero es mucho más permanente y más íntimo cuando nosotros mismos lo aprendemos. Eso no lo vamos a vender. Eso no vamos a decir, bueno, creo que el hermano lo enseñó así y no sé, ya ahora que me pones, me estás preguntando, creo que no estoy seguro si es así o no. Pero si lo aprendí yo mismo, en una comunión más estrecha con el Señor, no es fácil venderla. La vamos a afirmar porque el Señor con su Espíritu Santo en nuestro corazón al leer la Biblia nos la confirmó. Aparte de eso, nos confirmaron en las reuniones cuando Dios usaba hermanos. Entonces Josué aprendió de la casa de Dios, de cómo Dios quería morar entre pecadores, un Dios santo, lo aprendió en el monte. Y son cosas, hermanos, que podemos aprender nosotros también. Son cosas que no son fáciles porque tenemos que sacrificar como Josué tuvo que estar separado de su familia, de sus amigos, 40 días y 40 noches. De la misma manera como Moisés no comió durante esos días y el Señor lo mantuvo, también mantuvo a Josué. Pero son privilegios que podemos aprovechar y beneficiar. Y por último vamos a ir a Éxodo 33. Y ahí vamos a ver a Josué como sirviente, como ayudante, podríamos decir. En Éxodo 33, vamos a leer el versículo 11. Bueno, este es el momento que en el Nuevo Testamento también se recuerda, cuando el pueblo no quiso aprender directamente de Dios, sino que dijo, Moisés, tú habla con Dios, luego tú ven a nosotros y nos hablas a nosotros. Y como el rostro de Moisés cada vez que hablaba con Dios era resplandeciente, él se ponía un velo, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice el versículo 11, 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y aquí hay otra cosa sobresaliente en Josué. Los demás aprendían de Moisés. También Josué, claro. Pero los demás siempre estaban distanciados de Dios, podríamos decir. Solamente tenían a
a Moisés, no querían acercarse a Dios. Y por eso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 3, si no me equivoco, hablando de los ministerios, él dice, hasta ahora no entienden, dice. Pablo dice, hasta ahora no entienden porque tienen el entendimiento velado o embotado, dice. Pero cuando se conviertan a Cristo, entonces entenderán. Ahora, Josué no era como el pueblo, era un joven diferente. Él ya había tenido la experiencia de subir al monte, pero él no se quedó con eso. Él no estuvo satisfecho con eso. Como el apóstol Pablo, que había tenido una visión del cielo, ustedes lo pueden recordar en 2 Corintios, creo que es el capítulo 12. Él podía enorgullecerse de eso, pero él no se quedó ahí, siguió buscando conocer más al Señor. Y aquí vemos a Josué también, que no está satisfecho con conocer las instrucciones directamente de Dios acerca de la casa de Dios del tabernáculo, sino que aquí está permanentemente, dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces aquí hay otro sentir que tiene Josué de conocer más al Señor. Ya no estaba en el monte, ahora estaba en la superficie, podemos decir, en el común con los hermanos, pero aún así apartaba tiempo, mucho tiempo, para seguir conociendo al Señor. Él no estaba contento. Es como el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses, vamos a leer por favor Filipenses capítulo 3. Versículo, en realidad es 10, pero podemos leer del versículo 7 en realidad hasta el 15. Vamos a leer, ustedes quizá hermanos puedan leerlo después, pero vamos a leer algunos nomás. Dice, versículo 3, son 7, perdón, 3:7, Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cuando conoció al Señor, el apóstol Pablo, allí en camino a Damasco, él dejó todo por seguir al Señor. Ahí dice en el versículo 7, las estimó todas las cosas que tenía por ganancia como basura. Pero habían pasado muchos años y aquí en Filipenses el apóstol ya está más mayor de edad, quizá más de los 60, y también está preso. Y él dice, mi percepción de Cristo no ha cambiado, dice. Así como él fue excelente para mí al comenzar, sigue siendo excelente. Sigo teniendo las cosas de esta vida como algo que no tiene valor. Y dice el versículo 8, dice, ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Él no estaba contento con lo que ya conocía de Cristo y conocía mucho. A él se le reveló las doctrinas de la iglesia. Eso dice Efesios capítulo 2 y 3. Él conocía también, igual que José, sobre la casa de Dios, la casa espiritual de Dios en este tiempo. Pero él no está contento con eso. Él sigue en su carrera por conocer más al Señor. Dice, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo, dice. Y
Y el 10 dice, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Entonces, aquí hay una ambición, y es la única ambición que es buena, porque todas las demás ambiciones no deberíamos alimentar en nuestro corazón. Pero sí esta ambición. Si usted quiere, llámale avaricia, pero no es la mejor esa ambición, ¿no? Una ambición de conocer más al Señor. Él no está contento, imagine, en la segunda carta de Timoteo, cuando ya él sabe que va a morir, todavía le dice a Timoteo, tráeme los rollos, o los libros, dice, ¿no? Él sabe que está a punto de ser ya llevado al cielo. El tiempo de mi partida está cercano, dice, pero quiere terminar estudiando, quiere seguir conociendo al Señor. Y vemos eso en Josué. Josué no está contento con lo que ha aprendido en el monte. Permanece en el tabernáculo. Ahí en ese tabernáculo que era una tienda en ese momento apartada del campamento. Después ya el tabernáculo verdadero estuvo en el centro. Pero él está ahí meditando en la persona del Señor y también en su modo en que Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Y eso podemos en esta noche ver en nuestras vidas también. A aprender de Josué como soldado. A pelear porque el Señor nos manda a pelear. Nos ha llamado, nos ha instruido, y si nos falta instrucción, nos ha dejado su manual. Nos ha llenado de un espíritu valiente, no de cobardía, dice, sino de amor, de dominio propio. También nos ha llamado a ser sus siervos. Y para servir bien hay que conocer al amo, hay que conocer al Señor. Para tener un conocimiento más cercano del Señor, porque queremos agradar al Señor, tenemos que hacer sacrificios, hermanos. O sea, tenemos que pasar tiempos más íntimos con el Señor para conocerle mejor. Y no contentarnos que quizá ya conocemos al Señor de esa forma y que quizá nosotros podamos decir, el hermano todavía no lo conoce así. No, no debe haber contentamiento, debe haber una ambición tremenda de seguir conociendo al Señor como Josué, para que seamos buenos sirvientes, buenos ayudantes, buenos soldados. Josué empezó así. Después, cuando lo vemos en la tercera fase, allá en Canaán, la Biblia dice, el Señor dice, hablando de Josué, dice, en el cual hay espíritu. Usted lo puede buscar en Deuteronomio y en Números también, porque Moisés está preocupado quién va a llevar al pueblo. Y el Señor le dice a Moisés, ahí está Josué, en el cual hay espíritu. Un espíritu como el del Señor. Y eso es lo que el Señor también quiere ver, que nosotros haya un sentir. Sí, tenemos el Espíritu Santo, todos los tenemos, pero que haya un sentir, el sentir de Cristo, que fue obediente, que fue un siervo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas, que esto nos anime a seguir adelante y para servir bien al Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Encontramos mucha instrucción que tú has dejado para animarnos a nosotros a seguir conociendo, no estar contento con lo que te conocemos ahora, sino a proseguir, a avanzar, a tener una ambición, una búsqueda más íntima de ti, de nuestro Señor Jesucristo, y poder servirte mejor. Bendice tu palabra, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Bendice a los hermanos que están en Maipú y los que se han estado conectando también. Gracias, Padre, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hermano Dan, muchas gracias. Quería pedirle 5 minutos si nos puede contar algo allá del
de la hora del Cusco y algo de su familia. Unos 5 minutitos, hermano. Hermano, hermano, si podría contarnos unos 5 minutos acerca de la obra en el Cusco y también acerca de su familia. Le voy a activar el... Gracias, Luis. Estaba desconectado el micro. Bueno, estamos en Cusco, porque el Señor nos trajo aquí hace más o menos unos 5 años. No hay una asamblea, no había una asamblea aquí en Cusco. El Señor estuvo por lo menos unos 2 años tocando nuestro corazón, haciéndonos mirar a algunas de por lo menos 3 ciudades en la sierra, en la cordillera. Y bueno, la oportunidad se nos abrió para Cusco y el Señor abrió puertas y hace 5 años estamos en Cusco. No hay muchos hermanos, hay por lo menos 5 hermanos, 6 hermanos de aquí de Cusco y nosotros la familia. Tenemos teníamos normalmente algunas reuniones cada sábado con niños en una zona de la ciudad que se llama Cari Grande. Por ahora lo hemos suspendido por causa de la pandemia, pero todas las semanas nos conectamos por Zoom, dándole las historias bíblicas, especialmente mi hija mayor, Génesis, y mi esposa, me ayudan con los niños. Y de vez en cuando voy a visitarles con el cuidado necesario y con la distancia también para llevarles algunas revistas de niños, algo que ellos se puedan ocupar. También con los hermanos tenemos conexión vía Zoom, de esa manera por lo menos los jueves y los sábados y los domingos. Estamos ahí, el Señor todavía no nos quiere mover de acá porque parece que somos necesarios para que poco a poco la asamblea se establezca, que no pensamos dejar algo que se ha empezado y que no esté firme, ¿no? Por lo menos, si el Señor nos mantiene con vida, vamos a estar aquí en Cusco hasta cuando el Señor crea conveniente. La familia, bueno, tenemos 6 hijos, somos una familia grande. Aquí están aquí alrededor míos. Rapidito les voy a mostrar. Aquí ahí está mi esposa, no sé si la ven, mi esposa. Están mis hijos, hay 3. La mayor, Génesis. Después está Cecia. Está Anita y José. Bueno, ya los conocen a todos. Ellos están ahí porque tenemos ahorita también una reunión de oración. Nosotros nos juntamos para orar. Al menos la familia lo hace mientras dura esta pandemia. ¿Qué otra cosa, hermano? No sé, pregúntenme, de repente me he olvidado de algo. Quieren más saber. Oren por nosotros porque, bueno, aquí, no sé si allá también parece que esta pandemia está avanzando. Aquí está en Perú, otra vez ha habido una propagación mayor de contagios, entonces estamos en un tiempo de mucho cuidado. Hasta ahora el Señor nos tiene con bien, pero estamos manteniendo por lo menos los cuidados y esperar que el Señor pueda seguir cuidándonos. ¿Y los niños Hola. de la escuela dominical han estado bien? ¿Los niños en clase en Sí, clase? gracias a Dios, todos los niños que por lo menos nos hemos contactado, porque nos contactamos por WhatsApp y también algunos con Zoom, pero más por teléfono. Todos están bien, sus familias también hasta ahora.
de alguna manera hemos tratado de conectarnos con ellos. Siempre. Hola, Aurorita. De la familia Parravicini de Ica. Hola, Benito. Buenas noches. Hola. Buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches. Ellos son de Perú. Gracias por la invitación. Sí, les mandé muy tarde, creo, pero de todas maneras entraron. Mucho gusto de conocer a todos. Gusto. Sí, la mayoría son hermanos de Maipú, en Santiago. Y también hay hermanos de, al menos la hermana Ailén de Calama. Qué gusto. Yo soy Aurora de Ica, de Perú. Estos son mis hijos. Él es Felipe. Aquí está Lucky. Acá está Renzo. Rencito. Y acá está mi esposo, Felipe. Buenas noches a todos, Felipe. hermanos. También nos está escuchando toda la familia la prédica. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ojalá el Señor permita otra vez vernos. Si no, ya nos veremos en el cielo, pues. Que el Señor les cuide, entonces. Sí, hermano Dan, muchas gracias. Gracias por compartirnos el mensaje. Saludos a todos los hermanos de Perú y hermanos también acá de Santiago. Y bueno, si el Señor lo permite, nos gustaría quizás más adelante que esté con nosotros y si es posible también acá en Maipú nuevamente. Un día. Como dice, si el Señor permite. Todos invitados. Muy bien. Un gusto a todos. Que el Señor les siga cuidando. Hasta pronto. Dios, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Chao, noches. Lorita. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues. Antes que nos vayamos, nosotros también nos apellidamos Salazar. Veo varios Salazares ahí. Don Carlos. Sí, Pérez Salazar. Dan Bernabé Pérez Salazar. Sí, sí. Somos parientes de muchas maneras. Sí. Gente lejano, ¿ves? Somos- En Conchalí también conocí a una familia Salazar. ¿Deben ser parientes de repente ustedes en Conchalí? No, Priscila Salazar, ella no es pariente de los Salazar. Otro Salazar. Otros Salazar. Están por todos lados. Sí, Sí, estamos muy diseminados. Pero un gusto tenerle con nosotros, pues hermano Dan. Que el Señor le siga bendiciendo a usted y su familia. Gracias, gracias. Igual, un gusto tener a los hermanos que se han conectado de otros lugares. Hermana Ailín, allá de Calama, y allá también de Perú, la señora Aurora Illesca y su familia. Y a los hermanos de acá de Santiago también. Gusto en verles y saludarles. Que el Señor les guarde a todos en estos días tan difíciles. Hasta pronto, Luis. Chao. Adiós, hermano. Muchas bendiciones, hermano, mucho cariño a toda su familia. Oramos por ustedes y por la obra en Cusco. Gracias. Gracias, Yanira. Chao. Sí. Hola. Hola a todos. Hola, hermanos. Hola. hola. Hola, Ceci Marce. Hola. Hola, Pauli. Hola, tía. Hola, tía. Hola, hermano Carlos. Yaneli. Hola, Juven. Hola, Juven. Hola, ¿Cómo hermana, has ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién Hola es a tú? todos. ¿Cómo estás? Mi hermano Luis. estado? Hola. Bien. Cortamos Hermano- la grabación. Oh, sí. Bueno, igual después se puede cortar.